Oso ondo, bueno, egun on guztioi. Nahi duzunean beraz hasiko gara. Bueno, egun on guztioi. Gaurkoan, kontseilua ospatu dugu, dakizuen bezala asteartu ere ospatzen dugu, eta gure prentsaurreko honek dauka helburua berri ematea, hartu ditugula bi erabaki nagusi. Lehenengo izango litzateke, GI 632 errepidearen Antzora eta Bergara arteko azken tramo horren lehiaketarako proiektua onartzea, beraz Foru Aldundiak. Sí, no entra. No hay traducción. A ver, un momento. Bai? Itzulpena, martxan dago? Vale, segundo. Bueno, entonces haremos en euskera y castellano y empiezo primero en euskera y luego las ideas las repetiré luego en castellano. Oso ondo, esaten nuen bezala gaur hartu ditugu bi erabaki nagusi. Lehenengo izango da, GI 632 errepidearen azkeneko tramoaren proiektua onartzea, beraz foru diputatuak, kontseiluak onartu du proiektua bera. Ezaguna da, deskargako autobidea izena duen errepidea, hori izango litzateke GI 632. Eta hori egitearekin batera, beste puntu batean gaurko kontseiluan egin duguna da baita ere enkomienda bat ematea edo agindua ematea bidegiri egin dezan obra hori. Beraz, gaur bi erabaki nagusiak hartu ditugu eta horrekin martxan jartzen da obra horren esleipenerako prozesu guztia. Eta horregatik nik esango nuke gaur egun handia dela Gipuzkoarentzako. Egia da, tramo badala, 5 kilometro inguruko tramo bada, baina tramo horrekin amaitzen da Gipuzkoako biribilgunea. Alegia, Almena handiko errepideen sarea Gipuzkoan. Gero ikusiko dugu, baina edozen kasutan, nik esango nuke, lehenik eta behin mugarri importante badala Gipuzkoarentzako. Eta guk esan beharra daukagu poz handiz hartzen dugula hori. Ikusten dugulako Gipuzkoak urrats importante egiten duela, bere azpiegituran ikuspegitik. Nik esan beharra dauka baita ere, hasieratik legealdi honetan esaten genuela, Gipuzkoak bazeukala arrisku bat blokeorako. Alegia, zailtasun handia geneukala Gipuzkoan proiektuak aurrera ateratzeko. Obra hau bera, lehenengo momentuan 2012an ja martxan jarri zen, aurreko legealdian beraz, eta dakizuen bezala eten egintzen. Eta orduan nik uste dana geneukala sensazio bat Gipuzkoan, azpiegitura nagusiak eta erronka nagusiei aurre egiteko ez geneukala almenik. Eta gu sartu ginen gobernu horretan justu sensazio horri eta egoera horri aurre egiteko. Eta erakutsi dugu sendotasuna eta erakutsi dugu almena, kasu honetan azpiegitura ikuspegitik urrats oso importante bat aurrera ateratzeko. Eta egin dugu gainera hasi eta urtebetera. Orain dela urtebete oraindik ere gobernuari ginen osatzen, eta urte pasa ondoren obra importanteena legislaturakoa ja esleitzeko prozesua martxan jarri dugu. Beraz, humiltasunez, baina bai esan beharra daukagu poza handiz, gaurko erabakioi hartu dugula kontseiluan. La primera idea, el objetivo de la rueda de prensa. Hoy hemos tomado en el Consejo de Diputados dos decisiones que para mí tienen un gran calado en el territorio. La primera decisión, la aprobación del proyecto de tramitación de las obras de la variante de la GI 632, el tramo Antzula-Bergara, que sería la finalización de la autovía de descarga, de la denominada autovía de descarga. Y junto con la aprobación del proyecto, hay un segundo punto que hemos aprobado, que es, la encomienda a Bidegi para que ejecute esa obra. Esas dos decisiones son cruciales para que se comience el proceso de licitación de la obra. Evidentemente, en ese contexto, el Consejo de hoy ha marcado un hito fundamental y, evidentemente, constituye un gran día para el territorio de Guipúzcoa, en la medida en que ponemos en marcha uno de los grandes hitos en el territorio de Guipúzcoa, esa última fase, ese último tramo, y además tiene un componente Este último tramo tiene un componente simbólico muy importante, en la medida en que se finaliza la denominada Rotonda de Guipúzcoa, que es
la red de carreteras de alta capacidad del territorio de Guipúzcoa. Este último tramo era el que faltaba y es el que acometemos a partir del día de hoy. El primer punto sería ese. Yo diría, además, que tiene un componente simbólico también desde el punto de vista de la legislatura y de lo que significa este gobierno, este nuevo gobierno en Guipúzcoa. Desde el principio, el año pasado e incluso en el periodo preelectoral y electoral, hablábamos de la sensación de que en el territorio de Guipúzcoa existía un cierto bloqueo, una cierta parálisis. Y nuestro compromiso como gobierno era hacer frente a esa sensación y a esa situación también, en la medida en que esta obra se complicó muchísimo en la anterior legislatura, comenzó el 2012 y, como todos sabemos, se paró y se rescindió el contrato. Estamos hablando, por lo tanto, de una nueva piedra en el camino en el territorio de Guipúzcoa desde el punto de vista de la conformación de su infraestructura y de sus infraestructuras principales. Y en ese caso, nosotros sí pensamos que este es un hito muy importante, junto con la puesta en marcha del sistema de cobro de peajes en el territorio y este mismo mes también se abordará el proyecto de las infraestructuras para la gestión de los residuos en el territorio, con la incineradora como elemento fundamental. Luego estamos hablando de un mes de julio en el que en el territorio de Guipúzcoa, desde el punto de vista de las grandes infraestructuras y los mecanismos de gestión, se realiza un paso de gigante. Y tiene un componente psicológico también importante en el territorio de Guipúzcoa. Avanzamos y damos la vuelta a una sensación y a una situación de cierto bloqueo y cierta parálisis en el territorio. Para mí esa idea es fundamental. Estamos hablando, por lo tanto, de una rotonda de Guipúzcoa y, bueno, tenderé a explicarle en un momento, si se pone en marcha un gráfico que tenemos. Aquí mismo se ve, evidentemente, cuál es el tramo que faltaba en la rotonda de Guipúzcoa. Sabíamos que era el tramo entre Bergara y Antzuola. Y se observa aquí, entre los dos municipios, cuál sería, desde descarga hasta la llegada a Bergara, cuál sería el trazado de esta autovía y de este último tramo. En este contexto, hablaríamos de que la rotonda de Guipúzcoa se define, empezando de arriba, con la A8, que luego se conecta con la AP1. Sí, no sé si en el gráfico se puede observar, pero aquí se observa. No sé si ahí va. Bueno, aquí, efectivamente, se observa cómo se conecta la AP1 con la A8, que llega hasta Irún, como atzeago bota ezkero, si echamos un poco para atrás. Eta hor gelditu mesedez. Porque si no... Fíjate, horreago mesedez, ahí estamos. Ahí se ve la rotonda de Guipúzcoa. Entonces, lo que se ve es, por un lado, la N1 y la A15, que es la autovía de Navarra, y el tramo entre Beasain y Bergara, que es el que conectaría, sería el nexo de unión entre la N1 y la AP1. Y con eso se conforma la rotonda de Guipúzcoa. Es una rotonda que conecta todas las comarcas del territorio. Alegia, une honetan hemen ikusten dena da, A8arekin, AP batarekin, AN bat eta A15arekin, eta hor, GI 622 honek lotzen dituelarik N bata eta AP bata, horrekin Gipuzkoako biribilgune guztia osatzen dugu. Honek ezaugarri importante badauka, eta da Gipuzkoako bailara guztia konektatzen dituela. Eta beste ezaugarri bat oso importantea azpimarratzekoa, eta da, hemendik aurrera, Gipuzkoar guztiek edukiko dutela sare hau bere etxetik 15 kilometro baino gutxi gora. Beraz, ikuste duzuen bezala, Gipuzkoa osoa orekatzeko eta bailara guztiak euren artean ongi komunikatzeko eta hiritarrek baita ere zerbitzu hori eduki dezaten, aksesibilitatea ikuspegitik, gaurko obrak sare osoa osatzen du. Es decir, lo que se ha producido, lo que se producirá cuando se finalice esta obra es que a partir de la conexión entre la N1 y la AP1, que es el principal objetivo de la GI 632, cada ciudadano, todos los ciudadanos del territorio de Guipúzcoa contarán con el acceso a esa red de alta capacidad a menos de 15 kilómetros de su domicilio.
con lo que eso significa de accesibilidad desde el punto de vista de la ciudadanía y lo que significa también de equilibrio territorial y calidad de vida de la gente y la posibilidad que tiene para acceder al puesto de trabajo o al destino que mejor considere. Pero desde el punto de vista del equilibrio territorial de Guipúzcoa significa un hito muy importante. Y, evidentemente, luego tendría otra serie de componentes que citaré, pero, en principio, estamos hablando de que esta rotonda de Guipúzcoa finaliza con este proyecto. Ese sería, por lo menos para mí, el titular principal o la cuestión a reseñar que a mí, por ejemplo, por lo menos me llama más la atención. Hay otro componente que sí quisiera subrayar porque bueno, las infraestructuras del territorio también tienen una incidencia muy importante en la economía de Guipúzcoa. El hecho de que contemos con comarcas potentes desde el punto de vista económico significa que también necesitan infraestructuras adecuadas que fomenten la competitividad de esas comarcas y de las empresas de esas comarcas. Evidentemente, la apertura futura de esta autovía significará tanto para la comarca de Debagoiena, la zona de Bergara y todo de Debagoiena, pero también para el Alto Urola y el Goierri significará, desde el punto de vista económico, un hito muy importante. En este caso, en mi caso, desde el punto de vista de ciudadano que hasta hace poco he vivido en el Goierri, pues evidentemente descarga siempre ha sido un elemento crucial. Y esta última época, desde el 2012, hemos tenido todo ese puerto en obras y desde el punto de vista de la ciudadanía pues ha generado una problemática muy importante en riesgos, en tiempos. Ha sido un punto crítico muy importante que desde el punto de vista económico también tiene su recorrido. No podemos olvidar, además, en la lectura más comarcal, para el Alto Urola, lo que ha significado el cierre de la planta de ArcelorMittal en Zumárraga. Y yo considero que para la reindustrialización de esa comarca, la apertura de este tramo va a ser muy importante, en la medida en que conecta esta comarca, en este caso, con esta autovía, conectaría con la AP1 y, evidentemente, eso significaría, desde el punto de vista de las empresas del Alto Urola, un factor de competitividad muy importante. Hori izan pixkat, nire partetik behintzat ekonomia arloan ere badago bere irakurketa. Guk esan dezakeguna da, une honetan, bai Goierrirentzako, bai Urola Garaiarentzako eta biztanda baita ere Debagoierentzako, euren enpresan ikuspegitik lehiakortasun faktore importante badala, eta arlo horretan azpimarratzeko baita ere Urola Garaiaren egoera kritikoa une honetan ArcelorMittaleko planta Zumarragakoa itxi denean, eta guk uste dugu reindustrializazio fase horretarako azpiegitura hau importantea izango dela. Hain zuzen ere, AP bati konexioa egingo diona zuzenean, eta gure partetik behintzat horrek aukera zabalak irikitzen ditu. Eta bukatzeko hori da, ez? Azkenean, nik esango nuke, une honetan, urte hau, izan dela, alde batik foru aldentzako, baina baita ere, Aintzanen departamentuarentzako, bide azpiegituren departamentuarentzako urte kritikoa izan da, oso lan gogorreko urtea izan da, eta nik esango nuke emaitza zoragarriak ekarri dizkigun urtea izan dela. Nik gaurkoan zorionak emanen dizkioke baita ere Aintzanari eta bere departamentuari, badakit gau galdu izan dituen, zenbat lo galdu izan dituzten eta zenbat arazo izan dituzten zuzen ere obra hau oso komplikatu ezerlako. Nere ustez behintzet, berak aipatuko ditu, baina hartu dira neurri guztiak oso obra komplikatu bati behar dan bezala aurre egiteko, eta hori netzako zoriontzeko elementu bada. Eta kontuen eukita baita ere, uztailean esleitu direla, edo martxan jarri dela baita ere, bidesarien sistemako esleipena, horrek esan dituen azkenean, departamentu horrek legaldi osorako egin behar dituen ekintzetan eta egin beharretan, bi mugarri nagusiak ezarri dituela. Eta nik uste dut hori zoriontzeko elementu dela. Simplemente finalizar pues felicitando al equipo del Departamento de Carreteras de la Diputación y a Aintzane, que es su diputada. Yo creo que en la Diputación somos muy conscientes de lo complicado que ha sido este año para ese departamento y además ha sido un verdadero tour de force en la medida en que ha tenido que acometer dos hitos fundamentales, el que presentamos hoy y la puesta en marcha del sistema de cobro de peajes en la N1 también cuya licitación se ha puesto en marcha también hace relativamente poco tiempo. En julio, por lo tanto, este departamento
ha sentado los hitos fundamentales de la legislatura. Yo creo que, junto con, evidentemente, la felicitación a todo el equipo técnico, por un lado, de la Diputación, también de Bidegi, en la medida en que han participado también en este quehacer, yo creo que también tengo que felicitar a Aintzane y le doy la palabra para que continúe con la presentación. Eskerrik asko diputatu nagusiari, zorionagatik. Egun on guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Nik egingo nuke pixka bat aurrekari batzuk nahi ditut aipatu, proiektua bera proiektuaren xehetasun batzuk aipatu horretik. Gogoan izan behar dugu, aurreko legealdian obra honek arazo handiak izan zituela eta obra bertan bera gelditu zela. Izugarrizko arazo pilei aurre egin behar izan diogu proiektu berria planteatzerakoan. Bai hor mendimagalak, bai ezpondak, bai bertederoak denetik erori ziren. Beraz, gaur egun oso egoera txarrean dago Bergara eta Antzuola arteko zati 5 kilometrotako zati hori, eta horrek planteatzen duena da, alde batetik proiektua egin behar da gauza guztioiei irtenbidea emanez, beste alde batetik kontutan izan behar ditugu estruktura batzuk jadanik eginda daudela, eta horietara egokitu behar izan dugula baita ere proiektua, eta beste alde batetik kontutan hartu behar dugu horko orografia bereziki zaila dela. Mendimagalak Antzuolako futbol zelaitik hasi eta Bergarako sarrera arteko mendimagal horiek mugimenduan daude. Eta mugimendu hori nolabait eutsi egin behar da. Hau, da nik usteet arazo historiko bat, zona horrek daukan arazo historiko bat, mugimendu horiena, eta obra honekin, nik usteet proiektu honekin, errepide honen obrekin, horri irtenbidea emango diogula, bizi lagun guztiek ikusiko dute, konturatuko dira, hainbeste urtetan egon diren mugimendu horiek nolabait eutxiko dituela obra honek ondorioz. Beste alde batetik, Bergarako bideadarra ere bertan bera gelditu zen, hor gogoratu nahi dut prestamo izeneko ezponda bat apurtu egintzala, puskatu egintzala, eta guk abuztuan, irailean hasi ginen prestamo taluz hori konpondu genuen 6 hilabetetan, eta hori obra honen parte bat izango da baitere. Gogoratu nahi dut oso arriskutsua egontzala ezponda hori urte betez, eta guk urgentziaz edo konpondu genuen bai epe barruan eta baita aurrekontu barruan ere. Guzti horri, hor dauden arazo larri guzti horiei, irtenbide bat eman behar zien proiektu berriak. Como decía, quiero contextualizar un poco, antes de empezar a dar detalles sobre el propio proyecto, quiero decir que nosotros nos encontramos con una obra inconclusa, pero con un rosario de problemas en esa zona, entre Antzuola y Bergara. Existe un rosario de problemas porque durante la obra anterior se cayeron taludes, desmontes, incluso vertederos. No hubo capacidad de darle una solución en aquel momento en la obra y a todos esos problemas había que darle una solución en el nuevo proyecto. Quiero recordar que el ramal que existía en Bergara se desechó porque se rompió un talud, que recordaréis que arreglamos el talud llamado de préstamo en Bergara, que recordaréis que lo reparamos en septiembre, empezaron las obras y acabamos en marzo. Yo creo que la obra fue muy bien, entró en fecha, en plazos y en presupuesto, y eso era parte de la solución que presentaba el proyecto anterior. Entonces, una vez arreglado ese talud, había que buscar un nuevo ramal, había que dar solución a todo el rosario de problemas que existen ahí, y además tenemos un problema histórico en esa zona, que es el movimiento que tienen las propias tierras. Hay un movimiento de las laderas que no es de ahora, que es histórico, que los habitantes de Antzuola y de Bergara saben de qué estoy hablando, y esta obra permitirá las soluciones que
hagamos en esta obra permitirá dar solución pues a todo ese movimiento de esos taludes y esos desmontes. Bueno, yo creo que es muy importante en este proyecto. Yo creo que básicamente el mayor peso ha sido la geología y la geotecnia. Bueno, hemos hecho una especial incidencia en la redacción del proyecto a la hora de plantearnos, bueno, cómo damos una solución a todo esto que tenemos aquí, todos los problemas que ya os he mencionado, y aparte también tener en cuenta que existen estructuras que ya están construidas de la obra anterior. Entonces había que hacer un proyecto para dar solución a los problemas y para adaptar también el proyecto a las estructuras existentes. No es empezar una obra de cero, por lo tanto tiene su complicación añadida. Todo esto tiene su complicación añadida. Nosotros teníamos muy claro que había que incidir, como he dicho antes, en el tema geotécnico, y para eso hemos contado en la propia redacción del proyecto con dos eminencias en la ingeniería y en la geología, que son Miguel Ángel Oliveros y José María Rodríguez Ortiz, que han hecho un gran trabajo. Y creo que, bueno, y aparte de esto también hemos puesto otra supervisión geológica con la empresa Eurostudios. Bueno, esan bezala guk hemen kasu honetan obra hau proiektu berri hau planteatzerakoan aipatu ditudan arazoez gain, arazoi konponbidea emateaz gain, baita ere kontutan hartu behar da estruktura batzuk lehendik eginda dagoeneko, eta guk egokitu egin behar dugu proiektu berri hori estruktura horietara, eta baita ere soluzio eman hor dauden mendi mugimendu guztiei. Horretarako, idazketan bertan, geologian, nik uste dut hor azpimarra berezia egin dugu, lan berezia egin dugu, ez da ohikoa proiektu baten idazketan horrelako lan geologikoak egitea, eta guk uste dugu, proiektu sendo bat egiteko beharrezkoa izan dela. Hortarako adituak izan ditu ingenieritza enpresak, proiektua idatzi duen enpresa ingenieritzak, eta baita ere beste gainbegiraketa bat jarri du diputazioak, gure departamentuak, Eurostudios enpresaren bitartez. Beraz, geologia eta geoteknia aldetik, nik uste pisu handia izan duela, ez? Errepideak, ikusiko ez dute orain, gutxi gora bera, montaje txiki bat egin dugu, nola geldituko litzakeen 5 kilometrotako errepide horren aztertu berria.
Bueno, trazatua gutxi gora bera horixe izango da, eta, 5 kilometro dira, 5 kilometro oso komplikatu. Nik uste esango nuke Gipuzkoako biribilgunearen tramo komplikatuenetako bat izango dela, ez dut esan nahi komplikatuena, AP bat egiteakoan ere zailtasun handiak egon zirelako orografia zela eta, baina hau nik uste dut, esan dezakegu komplikatuenetako bat izan dela eta izango dela. Bergarako Bentaberri inguruan hasten da, eta deskargako tunela, baino pixka bat lehenago bukatzen da tramo hori, ikusiko zenuten bezala. Hor ikusi dituzute pantalla eta gainontzekoak, orain emango ditugu datuak, baino Antzola Bergara, Gipuzkoako gaitasun handiko errepide sarearen azken tramoa, azken zatia, erronka geologiko handia dela esan dut. Mendimagalak eusteko 8 pisutako eraikinen tamainuko pantailak egingo dira. Zuek ikus dezazuen, hor 25 metro baino gehiagoko pantailak, 8 metrotako pisu baten tamainako paretak eraikiko dira. Meategietan erabiltzen diren teknikak erabiliko dira baita ere. Eta tresneria pisutsua gainera. Eta diametrotik gorako euskarriak, piloteak ere erabiliko dira. Como decía, el tramo Antzola-Bergara, último tramo para acabar la red de carreteras de alta capacidad de Guipúzcoa, es un reto geológico. Se construirán pantallas de sostenimiento de la altura de un edificio de 8 plantas, se utilizarán técnicas de minería y sujeciones de más de 1 metro de diámetro. Esto nos da unas dimensiones, una obra, son pocos kilómetros, pero una obra muy complicada y yo creo que muy robusta en soluciones. Como os he dicho, en las pantallas hay pantallas de pilotes, nosotros, son igual ya denominaciones muy técnicas, pero lo que son las sujeciones que van al monte, que son, normalmente suele haber micropilotes, como podéis ver en laderas como en la Escoriaza, que hace poco que hemos reparado, son micropilotes de 22 centímetros de diámetro aproximadamente. Pues aquí vamos a tener pantallas de micropilotes de este diámetro, pero también vamos a tener otras 4 pantallas de pilotes de entre 1 y 1,20 metros de diámetro. Unas sujeciones especiales muy robustas que se hacen en grandes obras. También vamos a hacer unas pantallas de pozos drenantes, sobre todo en la zona de Antzuola, en la zona del campo de fútbol. Ahí hay unos problemas concretos con el drenaje, con las aguas y demás, y aquí se prevé en el propio pliego que se van a utilizar técnicas de minería para hacer estos pozos. Técnicas no habituales en una obra de estas características, pero en esta creemos que va a ser necesario. Yo creo que la dimensión, con estos datos se ve cuál es la dimensión de la obra, aunque, repito, corto en kilómetros, pero muy profuso en problemas geológicos y pues necesitaremos, yo creo que hemos hecho un buen trabajo con los geólogos y geotécnicos y creo que el proyecto preverá la mayor parte de las incidencias. Nunca se puede decir al 100% que no va a haber ninguna otra incidencia en una obra de este tipo. La geotecnia, la geología no es una ciencia exacta, pero sí hemos previsto, hemos hecho muchas mediciones con muchos inclinómetros en todo el trayecto y creemos que los problemas ya están detectados y las soluciones también están bien detalladas. Ez dakit, nik hortik aurrera beste gauza bat azpimarratu nahiko nuke. Proiektu honek beste gauza bat ere, beste elementu bat ere badauka bere gain, eta da Bergara eta Antzola arteko bidegorria. Hau oso garrantzitsua da guretzat ere, Bergara eta Antzola arteko biztanleen mugikortasunaren aldetik ere bidegorria bermatzea. Obra hau ez bagenuke egingo, errepide obra hau ez balitz egingo,
hor bidegorri bat egitea ezinezkoa litzateke. Ezinezkoa litzateke oso komplikatua delako orografia eta oso garestia izango litzateke bidegorri bat bakarrik egitea. Bueno, yo quiero resaltar también, quiero subrayar la importancia de que también el proyecto de construcción de la carretera lleva consigo un bidegorri la construcción de un bidegorri entre Antzula y Bergara, que de otra manera, si no se hubiese hecho esta obra de construcción de la carretera, no hubiese sido posible. Yo creo que es un elemento importante para los habitantes de Bergara, Antzuola y para cualquiera que quiera darse un paseo por aquella zona. Es un elemento importante tener ese bidegorri, y ese bidegorri se hará gracias a esta obra de carretera, porque si no hubiese sido inviable hacer solamente un bidegorri en esas características de orografía y también por su coste elevadísimo, ¿no? Entonces, este también es un punto que yo quiero subrayar especialmente, porque redunda en la calidad de vida de todos los habitantes de Bagoiena. Bueno, y también, evidentemente, la desaparición de parte de los tráficos, sobre todo pesados, del casco, de cerca del casco urbano de Antzula, que actualmente está soportando, como ha dicho antes el diputado general, bueno, pues en el Alto Urola y en Goierri tenemos muchas empresas que utilizan esta vía, que están deseando que acabemos, que terminemos esta carretera, porque el tráfico de pesados, bueno, empresas como CAF, AMPO, Irizar, hay muchísimas empresas muy importantes que tienen acceso a la AP8, a la AP1 hacia Gasteiz, pero también a la AP8 a Bilbao, al puerto de Bilbao y demás. Es una vía muy importante que utilizan actualmente y es bueno, pues un horror, ¿no? Tanto para los pesados que tienen que atravesar el puerto como para los ligeros, los coches ligeros que tienen que ir detrás de estos camiones, ¿no? Yo creo que se solucionan muchos problemas y se soluciona también la calidad de vida de los habitantes de Antzuola y de Bergara al desaparecer ese tráfico pesado tan profuso. Eta, bueno, nik, ez dakit, azkenik esango dizuet aurrekontua izango da 45.885.000 milioiko aurrekontua izango du, gehi 121 beza, badakizue bidegiren bitartez egingo dugula errepide hau, eta honek suposatzen du bidegiren bitartez iba hori, bez hori errekuperatzeko gaitasuna daukagula. Hori aipatzen genuen, diputaziotik zuzenean egin izan balitz, bueno, 10 milioi gehiago kostatuko litzaiguke gutxi gora bera. Beraz, aurrekontua esan bezala 45.885.940 euro gehi beza. Guztira 55 milioi eta erdi izango litzake. EPEA, bueno, uztailaren bukaeran publikatuko ditugu pleguak. Gaur arratsaldean Bidegiko Administrazio Kontseiluan onartuko dugu enkomienda, hau errepide egiteko enkomienda, eta ostiralean onartuko ditugu pleguak, eta hortik aurrera ja publikatu egingo dira, eta ja martxan dago, beraz, lehiaketa. Eta azaroaren bukaeran izango da esleipena. Oferta guztiak zehatu ondoren, azaroaren bukaeran esleipena, eta obren hasiera izango litzateke urtarrilan. Pixka bat atzeratu zaigu, hilabete pare bat atzeratu zaigu, egia da, hasiera batean diputazioaren bitarte zuzenean egiteko asmoa genuelako, eta gero planteatu dugulako bidegiren bitartez egitea, eta informazio publikoa eta abar martxan jarri behar izan ditugu, baina nik uste dut hala ere, epeak nahiko estutu ditugula eta lan handia egin dugula ahalik eta azkarren hasteko obra, urtarrian izango litzateke. Como decía, por último, quiero decir que el presupuesto de licitación, luego en la adjudicación ya se verá en qué queda el presupuesto, pero de licitación son 45.885.940 euros más el 21% de IVA. Bueno, como recordaréis, hablábamos de que Bidegi tiene la posibilidad de recuperar el IVA y no así la Diputación.
Entonces, bueno, el proyecto con el IVA sería 55,5 millones, pero el coste real serían casi 46 millones. El plazo el cronograma de esta obra es, bueno, publicamos ya los pliegos este mes, a finales de este mes. Hoy, esta tarde, en el Consejo de Administración de Bidegi aprobaremos lo que es la encomienda que nos hace Diputación a Bidegi y el viernes aprobaremos en Consejo de Administración los pliegos. Esto quiere decir que ya a finales, la siguiente semana, ya pondremos en marcha lo que es el concurso, la licitación. Se adjudicará a finales de noviembre y las obras comenzarían en enero de 2017. Eta hemendik aurrera galderarik edo baldin badaukazute, Bai. Ordainsariaren autobide izango da, bandaki zein izango da, AP ez dakizen bat, eta, bueno, produktu asko sendoagoa imaginatzen da, eta aurrekoekin konparatuta esplikatu dituzu detaliak. Lehenengo proiektuak alderatuta, zenbat gehiago da, zenbat ez garestiago da honakoa? Bueno, hau izango da G6-2, errepidea. Eta errepide zaharrari jarriko diogu G6-2. Hola egiten da normalean kontu hobetan. Beasaindik etortzen dana Bergarara G6-2 izango da, izena. Gero, beste galdera, lehenengo galdera zeinen dezu, Maribel? Bai. Beste aurreko proiektuarekin, bueno, aurreko proiektuak ez dauka zer ikusirik, ja, honek. Aurreko proiektua, bueno, guk kalkulatzen genuen legealdi hasieran hor aurrekontuak eta egiterakoan estimazio bat egin behar izan zen, eta gelditzen zen ezaukan aurrekontutik gelditzen zen zatia 33 milioi gutxi gora bera kalkulatzen genuen. Baina noski, 33 milioi horietan etzan gelditzen egin behartzan guztia, baizik eta gehiago gastatu zen egin behartzana baino. Horrek esan nahi du, 33 milioi horiek etziala errealak ere, bueno, etzirela nahikoak horretarako, baina estimazio bat egin behar genuen. Eta estimazio horiek egin zirenean zuzen ere aurreko proiektuaren arabera. Orain, 33-tik, 45-era, eta diferentzia. Eta nik uste dut hori, bueno, nik aipatu dudan bezala eta detaileak eman ditu dudan bezala, horren zergatia geologiaren azterketan dago, eta hori segurtasuna bermatu nahi izan dugu, obraren segurtasuna eta errepidearen sendotasuna. Orduan, bueno, egin zitekeen jarraitu aurreko proiektua antzeko proiektu batekin, baino ikusi genuen ze arrisku eta ze eragozpen eta ze oztopo eta ze arazo egon ziren aurrekoan eta desmonte eta talud eta gainontzeko guztiak erori ziren, ez? Orduan horrek eraman gaitu beste azterketa geologiko hori egitera eta proiektua beste modu batera sendotzera. ¿Alguna pregunta? Sí. También, pero un poco de lo que se preveía inicialmente ahora ha habido... Sí, bueno, la previsión se hizo, normalmente hay que incluir, quiero recordar que en septiembre ya teníamos que incluir ya las partidas presupuestarias, no solo para el 2016, sino ya para hasta de toda la obra, tienes que contemplar las partidas presupuestarias de toda la obra. Entonces se hace una aproximación, los técnicos hacen una estimación teniendo en cuenta el proyecto anterior. Pero claro, evidentemente tampoco es una estimación muy general, porque en el proyecto anterior hubo algunos modificados que encarecieron la obra y gastaron más de lo que debería quedar para terminar esta obra, ¿no? Es un poco complicado de explicar estas partidas y los modificados que hubo en la anterior obra y demás, pero yo diría que el incremento, podemos decirlo así, que ha habido de los 36 estimados, de los 33 estimados a los 45 que actualmente planteamos,
desde luego es el estudio de la geotecnia, la geología y las soluciones tan robustas que necesita la problemática que nos ha dejado el rosario de problemas que nos ha dejado pues la obra anterior, ¿no? Yo creo que, bueno, por una parte, como he explicado antes, hay que dar solución a un montón de problemas ya existentes y por otra parte hay que ajustarse a las estructuras ya construidas y por otra parte también había que dar solución a una cosa que antes no he mencionado, que yo creo que es importante. Esta carretera no une exactamente con la AP, no se une exactamente, no conecta exactamente con la AP1. Si cerca, la variante de Vergara luego conecta con la AP1. Si en un futuro se decide hacer esa conexión a través del túnel de San Miguel, que estaría en Vergara, se deja esa posibilidad abierta. Este nuevo proyecto recoge también esa posibilidad. En el anterior proyecto se había planteado desestimar esa posibilidad y quedaba hipotecado el proyecto sin conexión directa a la AP1. Eso también lo hemos recuperado. Por tanto, entiendo que a los guipuzcoanos la carretera les costará 46 millones de euros, no cerca de 46, no. Bueno, el precio de la recuperación del IVA que han mencionado, ¿no? Porque se lo encomiendan a Bidegui con el fin exactamente, sí, sí. El coste será. El coste va a ser de 45. Sí, el precio de licitación va a ser de 45.800. Perdón, el de adjudicación puede modificarse a la baja, podría modificarse. Sí, bueno, de momento nosotros tenemos que decir el precio de licitación. Luego ya en el concurso pues ya veremos en cuánto queda el precio final. Pero serían 45 y no los 55. Y en cuanto a esta recapitulación final que ha dicho de los 33 millones estimados inicialmente a los 45 de ahora, como esta obra tiene muchas etapas y muchas complicaciones, esos 33 estimados, ¿en qué momento, más o menos? En septiembre. Los técnicos hicieron una estimación cuando tuvimos que hacer los presupuestos. Sí. Sin tener muchos datos, claro, ni mediciones ni nada, pues tuvieron que hacer una estimación teniendo en cuenta además cómo había quedado la obra anterior con tantos problemas. Bueno, les pedimos hacer una estimación y hicieron la estimación de 33. Trafiko astunarentzako aurreikusten da errepidea, etxe garaten bezala aurreikusten da ordainsari berezirik? Bueno, guk hasieratik esan dugu, eta hori Batzar Nagusietako ponentzian ere argi geratu zen, errepide berrietan, autobide berrietan, aurreikusten zen bidesaria jartzea. Eta guk hasieratik esan dugu beti, eta gainera konpromiso holaxe daukagu ere bankuekin egin genuen kontratuan, bidesaria kasu honetan izango da bai astunentzat eta baita kotxeentzat ere. Kotxeak abiatu barruan sartuko lirateke, AP8 eta AP batean bezala, Bidegik kudeatuko du, eta abiatu barruan, honek esan nahi du, 28 euro inguruko bidesari mugatu horretan ordainduko luketela kotxeak, eta astunek eukiko dute bere tarifikazioa. Orduan, gelituko litzateke, N-bata eta 15 doainik izango lirateken biribilguneko errepide bakarrak, kasu honetan, kotxeentzako? Bai, momentuz, 15 doainik da, gure zatian, Nafarroak kobratzen du, baina Gipuzkoako zati motzorretan, momentuz, doainik izango da, eta N-bata ere doainik da. Guk beti aurre ikusi dugu, N-batean, bide zarretan, aurretik egindako bideetan, ponentzian aurre ikusten dena da, bidesaririk ez jartzea, alik eta ez badira egiten hobekuntza nabarmenak eta obra nabarmenak bide hori hobetzeko, ez? Orduan gaur egun eta denbora askoan behintzat nik ez eta aurre ikusten bidesaririk kotxeentzat. Sí, alguna pregunta galderaren bat gehiago? Ez? Eskerrik asko denoi. Ondo, ni esker. Bai,